CI, estudio formado por Mara Partida y Héctor Mendoza del ITESO Guadalajara y el esloveno Boris Vezan en Barcelona. El estudio se forma en 2005 al recibir el premio para la construcción del Centro Federico García Lorca en Granada. En 2013 recibieron el Premio de Arquitectura Español Internacional por su proyecto de ampliación del Museo Gosta en Finlandia. En 2015 resultaron ganadores junto con el despacho SRPB del concurso para el Papalote Museo del Niño en Iztapalapa. Recibamos con un aplauso a Mara Partida y Héctor Mendoza de MXSI. ¿Así sentado? Bueno, sí. Buenos días. Antes que nada, queremos agradecer a Miquel Adrià y a todo el equipo de Arquine y Mextrópolis por habernos invitado a participar en este evento. Estamos muy contentos, muy honrados de poder venir a México a presentar y a compartir con ustedes nuestro trabajo. Bueno, estamos aquí para compartir parte de nuestra manera de hacer y todas nuestras experiencias e intenciones. 30 minutos, la verdad es que nos ha costado un poco sintetizar. Y lo que queremos compartirles está básicamente en 3 pequeños proyectos que queremos verlos a través de una mirada que hemos llamado encuentros. Entendemos la arquitectura como el campo de oportunidades donde es posible explorar de manera recurrente situaciones de encuentros. Encuentros entre lo público y lo privado, el límite y la apertura, la ciudad y el paisaje, el recorrido y la sorpresa, la estructura y el espacio. Nos interesan también las situaciones intermedias entre estos encuentros, todos los gradientes infinitos que se dan entre cada uno de ellos y que nos invitan continuamente a la creatividad para que sea lo más sustancial en cada proyecto. Bueno, como dijeron en la presentación, somos mexicanos, pero una de las razones principales por las que vivimos en Barcelona es porque en Europa hay una cultura del concurso público. Y nosotros entendemos el concurso público como una plataforma democrática que se abre, que se ofrece para que puedan participar todo el que quiera. Para nosotros esta plataforma de concursos ha sido la base para poder tener la mayoría de los encargos que hemos tenido. Y por otro lado, es la manera en que mantenemos esta continua exploración de las ideas. No, perdón. Espera. Sí, en el mapa podemos ver algunos de los concursos más importantes donde hemos ganado, pero hemos resaltado en naranja los 3 con los que vamos a participar hoy aquí. Tenemos el en Granada, en Finlandia, y el que recientemente hemos ganado en Iztapalapa. El primer proyecto es en Granada, es para la Fundación Federico García Lorca. Es un edificio muy complejo que nos solicitaba tener un museo, un auditorio, una biblioteca, un archivo, talleres, un centro cultural que estaba llamado a tener una gran representatividad en un tejido urbano muy sensible de un grano muy pequeño como es la ciudad de Granada, en contraposición con la presencia omnipresente de la catedral. Y nuestro solar es un centro de manzana que tiene una pequeña apertura hacia la Plaza de la Romanilla, que es la única fachada que tenemos. El primer problema que teníamos para resolver este proyecto es que había que insertar un equipamiento cultural dentro de un tejido muy doméstico. Y si pensamos la cantidad de masa que ocupa este gran equipamiento cultural para ser insertado ahí, teníamos un problema de cómo trabajar las cubiertas. Entonces, básicamente, el proyecto trata en muchas escalas de intervención sutilmente cómo integrar este edificio dentro del contexto histórico de Granada. La primera estrategia estaba en cómo integrarlos a nivel de cubiertas, que es la principal. Lo que intentamos hacer fue tratar de reproducir todo el... ¿Qué haces? Aquí lo tienes, Héctor. Perdón. Bueno, intentamos reproducir la trama urbana para tratar de completar todo lo que sería el tejido urbano con esta pieza del rompecabezas. Teníamos un solar que tenía todo un polígono muy irregular sobre el cual teníamos que trabajar. Esto era lo único que teníamos de fachada. Y por otro lado,
pensamos que estaba muy bien incorporar el programa mucho más privado y de dimensión más doméstica, que eran las oficinas, para poder intercalar toda una serie de patios y entradas de luz que pudieran dar continuidad y diálogo con toda esta serie de cubiertas dentro del casco antiguo. ¿Nos ponemos de pie? Sí. Bueno, como decíamos al principio, eran dos estrategias principales. Una, la integración en planta de cubiertas, y la segunda es la integración en planta baja. Inspirándonos un poco en el famoso plano Nolli, de Giambattista Nolli, donde esta secuencia de espacios abiertos, a la secuencia de espacios abiertos, espacios públicos, se integran todas las plantas bajas de los edificios públicos. Y, ay, perdón, ¿qué hice? Dios. Lo sentimos. ¿Cuál es el puntero? ¿Me dice? ¿El puntero es el del medio? No va. Contingencia. Ah, ya. Perdón. Es el negro. Y nuestro centro, el centro de Manzana o nuestra planta baja es una continuidad o una consecuencia de entender Granada como esta secuencia de espacios abiertos y un edificio público, su planta baja también es un espacio público. La vocación. El edificio tenía la vocación. El edificio, al haber sido un interior de Manzana, tenía esta vocación de vacío. Y si entendemos el interior de la Gran Catedral de Granada como un vacío también, hay una relación directa entre estos dos elementos. Planta baja. Aquí está. La otra estrategia fue de la planta baja. Si es en la plaza, creamos este callejón, este pasaje que conecta con la pequeña calle de atrás y un pequeño callejón en el interior de Manzana. Este se llama el pasaje vestíbulo y hemos querido liberar de estructura todo el interior de la planta baja para que se dé la continuidad de una manera más directa. Y otra estrategia fue en este espacio, en este recinto, jugar con la topografía para alocar el espacio donde está la gradería del auditorio. Para poder conseguir esto, de liberar toda la planta baja de apoyos, la solución estructural fue muy importante. Nosotros trabajamos con 2 cajas grandes que contenían los programas más importantes de la biblioteca en el más pequeño y el auditorio en el más grande, y vaciamos todas sus esquinas para poder mantener todos los apoyos en el perímetro del solar. Y de esta manera, al vaciar las esquinas, teníamos estos elementos de apoyo, que era esta viga trípode y esta gran viga muro, que compensaban los esfuerzos entre ambas cajas. Con esto, reforzábamos la idea de este pasaje vestíbulo donde pasan la mayor de las experiencias del recorrido y continuidad entre la plaza y el edificio interior, y podíamos crear una inserción muy acertada dentro del contexto urbano. De esta manera, este es el muro viga, que hace que toda la planta baja mantenga una continuidad entre la Plaza de la Romanilla y el interior del programa. Como dijimos anteriormente, la fachada que teníamos, el espacio para crear una fachada era muy pequeño, con lo cual decidimos no hacer fachada, sino descomponer lo que podría ser una fachada en un umbral, extenderlo lo más posible para poder difuminar la diferencia entre el exterior y el interior. Una de las estrategias más importantes, hasta ahora solamente habíamos hablado de cómo trabajamos en los planos horizontales, pero es muy importante entender el edificio, porque es un edificio muy complejo, de cómo trabajamos en sección. A través de la sección nosotros gradamos toda la apertura del espacio urbano hasta concentrarlo en la entrada a los espacios mucho más íntimos. A través de la sección también se crean relaciones espaciales donde es muy difícil definir dónde está el límite del edificio. Si hay una puerta en este punto, si la puerta está aquí, o en qué momento deja de ser un espacio interior o espacio público. Esta dualidad era algo que nos interesaba mucho transmitir, porque nos queríamos llevar todo el contenido del edificio a la plaza y viceversa.
Sí, otra lectura que teníamos de Granada, al hacer esta apertura hacia el espacio público, era integrar esta secuencia de contrastes entre luces y sombras. Y en Andalucía, en verano, cuando el calor es muy intenso, se ponen estos toldos en los espacios públicos, y esta sección recupera esa idea y jugamos con los elementos estructurales para tamizar la luz, controlarla y depositarla de maneras diferentes. Y también para poder crear conexiones entre los dos volúmenes en los diferentes niveles. La verdad es que ahora que el edificio ya está construido, nos hemos dado cuenta, ya lo intuíamos, pero nos hemos dado cuenta que es muy difícil de fotografiar. Hay muy poco ángulo, pero el espacio es bastante potente. Pero en esta imagen es justo el punto más crítico, más agudo, donde el espacio se comprime más, y es la vista hacia arriba donde se ven los lucernarios que van depositando la luz hacia el interior. Esta es una foto que da la continuidad, se ve realmente desde el fondo del edificio donde se distribuye toda esta relación con la Plaza de la Romanilla, con el auditorio, con la tienda y los espacios de cafetería, pero también nos interesa enfatizar cómo, además de esta continuidad en este sentido, hay fugas visuales hacia el cielo y hacia el resto del espacio. Y el pasaje vestíbulo, que es el elemento que se va componiendo a través de todas estas estructuras que tienen una geometría especial, se manifiesta también en el exterior, en este callejón, y hay una intención de mantenerlo al exterior porque nos interesaba cambiar la percepción y la dimensión de este callejón en la secuencia de experiencias que tenías a lo largo de él. Y otro tema de estar combinando el concreto con todo el tema de los reflejos nos hacía entablar un diálogo mucho más intenso y armónico con el contexto. Como bien dijimos al principio, era importante la manera como nos vamos aproximando al interior del edificio, pero nos interesa ver que también dentro del recorrido en el interior siempre hay una manera de voltear y estar siempre en relación continua con el exterior, con el contexto y con sus elementos relevantes. Trabajar con un material como el concreto en un centro histórico fue realmente un reto, porque el material, si bien era estructura, también lo queríamos utilizar como una superficie de acabado. Entonces queríamos utilizar esta idea de trabajar el concreto de una manera como si fuera una piedra artificial, ¿no? Jugar con las tablillas, con los agregados en el concreto, como el mármol de Macael, que es de la zona, el cuarzo, las texturas con las tablillas, el sandblasteado que le dimos, para dar al hormigón o el concreto una textura diferente a un acabado industrial, más acorde con un centro histórico. Y esta imagen del Cupido de Antonio Rossetti siempre ha sido muy inspiradora para nosotros porque nos sugiere o representa, expresa una transparencia, ligereza, un velo a través de un material que nunca hubiera pensado que fuera capaz de hacerlo, como es la piedra, que es un elemento macizo y pesado. El siguiente proyecto que queremos explicar, hemos tenido que reducirlo un poco, pero solamente enfocaremos en las cosas que nos interesa para dar continuidad al discurso de los encuentros, es el Museo para la Fundación Serlachius. Cuando hablamos de los encuentros, hay una manera muy importante en que nos interesa entender los contextos y una manera de abordarlos. Estábamos hablando antes de cómo se inserta un edificio en un contexto histórico muy complejo, y ahora estamos hablando de una intervención dentro de un paisaje muy natural, donde hay unas preexistencias que tenían que mantener la importancia. Sobre todo esta es la casa existente, que es el museo que había. Hay un jardín que tiene su historia y que se debía mantener, y esta casa debía de ser el protagonista siempre en el paisaje y en las visuales que se tuvieran. Uno de los retos más importantes en este concurso, y quizá lo que nos dio el gane, es dónde colocarse. Realmente probamos muchas posibilidades de colocación en el lago, en la pequeña isla que está aquí, delante de la casa histórica, pero reconocimos un eje que se formaba entre la plaza de acceso de la antigua casa, el jardín y el lago. Y decidimos ponerlos de manera paralela, de tal manera que se percibe desde el ingreso desde el estacionamiento hacia el museo, se percibe el nuevo museo en un segundo plano. Si se ve la planta, la huella del edificio es casi 8 veces más grande que la casa, por lo cual tuvimos que aplicar varias estrategias de integración.
Si se ven, ahí se sugieren los segmentos, los fragmentos, las incisiones que quisimos hacer para descomponer este gran volumen en piezas que dialogaran con una escala similar a la de la casa existente. Otra estrategia que aplicamos fue, una vez que estuviera descompuesto en diferentes volúmenes, volverlo a ligar todo con una curva, una geometría muy clara, donde la parte más comprimida es justo delante de la casa, como una manera de reverencia, una reverencia hacia la casa. Y la otra es aprovechar la pendiente natural del terreno para colocar el espacio más grande que nos pedían, de una altura de 10 metros, en esta zona, de tal manera que la parte más alta del nuevo edificio está lejos de la casa y la parte más baja está cerca. Y si se fijan, la vegetación, el arbolado, tiene gran escala y se relaciona con esta parte del edificio. Aquí podemos ver realmente las operaciones, a pesar de que es un edificio muy grande, el diálogo que establece con la casa es como si fuera casi un pabellón que te recibe. Cuando tú entras al edificio, nunca te imaginas que estás entrando a un edificio tan largo y que te va a estar presentando tantas sorpresas en el momento de recorrerlo. Esta es la otra parte, vemos que es un edificio que se va integrando mucho al paisaje y que va creciendo también en relación a los árboles de gran tamaño que hay en la otra parte. Esta es la fachada de atrás, que se va fragmentando también, pero que nos habla un poco de cómo se va posicionando y alternando con el paisaje. Y cuando hablaba Héctor del tema de cómo fuimos fragmentando el edificio, para nosotros fue muy importante ir colocando todas estas incisiones, porque dentro del recorrido interior nos interesaba mucho que siempre estuviera un diálogo entre ese recorrido, las pautas, el ritmo de la estructura y el paisaje. Brevemente, una de las cosas relevantes de este encuentro fue el rápido aprendizaje de una nueva cultura como la finlandesa y una nueva tecnología como el uso de la madera. Obviamente no nos hicimos expertos, pero sí tratamos de aprender lo más importante para tratar de sacar el potencial de este material. Por ejemplo, las vigas de abeto, de madera laminada, o si le sigues adelante, la manera de utilizar la madera o entender la madera como un elemento vivo que tiende a torcerse naturalmente, y nosotros utilizamos esa característica de torsión para dirigirlo ya en el proyecto de tal manera que consiguiéramos unas superficies alaviadas en la fachada que dieran ritmo. Y entendiendo que en Finlandia la luz es más horizontal, a diferencia de México, de Granada, que es vertical, esta situación nos permitía jugar o esculpir la sombra, de tal manera que las sombras que se reflejan son curviadas. Y por último, siempre nos ha interesado que la tectónica del edificio sea la que te vaya guiando a lo largo del recorrido, y es algo que nos ha permitido a través de esta secuencia de marcos de madera que van dándote un ritmo a lo largo del recorrido, que la apariencia exterior se vaya transformando en el interior y te vaya siguiendo a lo largo del camino, de tal manera que parece que puede haber que sea un recorrido muy sólido, pero que conforme vas caminando sobre él, siempre te va recordando de dónde vienes y te va relacionando con el paisaje. Terminaremos con este proyecto, que es el concurso que ganamos en noviembre pasado, para el Museo Papalote, Museo del Niño en Iztapalapa. Este concurso lo hicimos con el despacho SPRB. Es una manera también que entendemos el trabajar en equipo, un encuentro más en la arquitectura. Para empezar, es un proyecto que nos ha dado muchas vueltas de cabeza para saber cómo abordarlo. Estamos enfrentándonos a un contexto que es muy desgregado, pero el gobierno del Estado de México quería apostar mucho por reactivarlo. Entonces, esta situación de cómo reactivar un contexto que es conflictivo nos hacía pensar qué era el tipo de intervención más acertada que podíamos hacer. Estamos trabajando en Iztapalapa, es el Museo del Niño, donde Iztapalapa tiene una población muy grande de niños, pero también una serie de hechos que hay que reconstruir, ¿no? Estamos hablando de un contexto donde hay el museo, que es esta pieza blanca, está trabajando al mismo tiempo es un gran hub, es una gran intervención que el gobierno quiere desarrollar, donde llega el Metro de Constitución, ahí está todo el CETRAM debajo de este gran volumen, que encima tiene un centro comercial y que forma parte del proyecto del museo. Para nosotros, la apuesta a hacer, el lema que teníamos era hagamos ciudad.
Y la apuesta que hacíamos era generar un espacio de encuentro que la misma comunidad de Iztapalapa pudiera apropiarse y sentirse como ella. El museo era el pretexto para poder generar este espacio de encuentro y la estrategia fue retirar el museo para crear esta gran plaza urbana que pudiera funcionar como un gran vestíbulo para distribuirse a todos los elementos que conforman este gran hub. Y dentro de esta estrategia… Bueno, tenemos tiempo. Si es que íbamos rápido. Había varias posibilidades, ¿no? Si entendemos un museo del niño y el niño, que es el tesoro más valioso de la sociedad, hay que protegerlo, ¿no? Hay que tenerlo casi dentro de un recinto confinado, ¿no? Entonces había siempre la tentación de hacer un patio interior, pero entendimos que de esa manera no hacíamos ciudad. La otra opción que solicitaban en el programa del concurso era poner un espacio público a un nivel superior en conexión con el centro comercial que estaba en el nivel 7, pero otra vez creíamos que la relevancia, la potencia que tiene la planta baja, el nivel 0, con el paisaje, con el espacio interior, se desvinculaba, con el espacio público se desvinculaba. De tal manera que la apuesta fue, como Mara comentó hace un momento, retrasar el volumen para generar el espacio público hacia el frente, hacia la calzada Ermita, hacer un vestíbulo muy poroso, de tal manera que esta plaza se continuara hacia el interior, y jugar con la necesidad de espacios exteriores en relación con los contenidos museísticos en las cubiertas de los nuevos volúmenes. Y en las diferentes alturas del edificio. Para poder conseguir esto, al igual que hemos hecho en Lorca y en Serlacius, el tema de cómo abordar la tectónica del edificio fue algo muy importante, porque a través de un módulo que vemos aquí, que está compuesto por una cubierta en B y una serie de muros pantalla que lo detienen, creábamos un sistema que por medio de unos desplazamientos en el sentido horizontal y en el sentido vertical conseguíamos crear una permeabilidad para no hacer mucho más difuso el límite entre lo público y lo privado, y también poder conseguir una serie de entradas de luces dentro del espacio del edificio. Con esto, al mismo tiempo que conseguíamos una imagen representativa para el edificio, contribuíamos a que el espacio público no se terminara solamente en la plaza, sino que abriera sus puertas y generara una especie de porcho de bienvenida para el museo. Para nosotros es importante entender que el elemento de escala en un edificio, si bien el tamaño y la escala pueden tener mucho que ver, pero en esta ocasión, referenciándonos en esta imagen de Mafalda perdida en este gran bosque, pensamos que el tamaño también podría potenciar la curiosidad, la exploración en el niño, esta curiosidad, esta capacidad de asombro que tienen los niños. En cambio, la escala la íbamos a tratar, o la trataremos, con la textura del concreto. Ya sabe que, bueno, con referencia a las texturas del árbol del ahuehuete. Sí. Y la estrategia básicamente teníamos que mezclar varias cosas, esta idea de hacer ciudad, pero también con el programa y los contenidos que quiere el museo. El museo está muy interesado en que la comunidad de Iztapalapa sea muy participativa en las cosas que haga, y para nosotros, si bien entendemos que esta es la plaza urbana, que prácticamente es la planta baja del edificio, donde no se entienden bien dónde son los límites entre interior y exterior, donde pasan una serie de actividades que conforman el espacio público, nos hacía llamar esta idea de los espacios de encuentro que ya tenemos dentro de nuestro país y que funcionan muy bien, como esta serie de plazas dentro de los pueblos, ya sea, por ejemplo, si acordamos de Pátzcuaro, donde son lugares de una superficie dura, pero que tienen una gran cantidad de árboles que cambian mucho la atmósfera y generan un filtro con respecto a las grandes avenidas de Iztapalapa, que era la que bordeaba nuestro solar. Por otro lado, con este gesto, podíamos conseguir toda una planta baja de espacio público que funcionaba sin ninguna dificultad entre interior y exterior, y manteniendo estos módulos que se van intercalando en vertical, podíamos combinar un programa que es muy importante para el museo, que son todas las exposiciones exteriores que tienen temáticas muy interesantes de reconducir el niño en la cultura de México,
podíamos hacer que todos los espacios interiores pudieran confluir a espacios exteriores y que estos figuraran como grandes ventanas urbanas que invitan a que incluso la persona que va en coche a través de esta avenida pueda captar lo que pasa dentro y los contenidos no solamente se queden ahí, sino que sean como una invitación a toda la ciudad. Bueno, en esta planta baja, la verdad es que es difícil de leer, lo hemos hecho a propósito, de dibujar de una manera muy fina las cubiertas discontinuas que te podrían definir el inicio entre el edificio o el volumen construido, el espacio abierto, y hemos representado esta plaza que se mete hasta el interior del edificio, donde el pavimento de afuera es el mismo pavimento de adentro, la vegetación de afuera es la misma vegetación de adentro, el mobiliario también se va repitiendo, ¿no? Más que nada nos interesaba entender esta plaza como este gran vestíbulo que te recibe y en el que tienen que confluir todas las circulaciones, toda la gente que viene peatonalmente cruzando desde el otro lado, toda la gente que viene desde el metro, esto entendido como el gran vestíbulo para entrar al museo, pero también para entrar al centro comercial y al CETRAM. Dentro de estas operaciones no vamos a describir el proyecto, pero sí queremos hablar como de las cosas que más nos interesan. Esta es la atmósfera que queríamos transmitir. Es como un gran porche urbano, retomando todas las esencias de esta serie de espacios tradicionales como el porche, el zaguán, pero dándoles una escala mucho más urbana que pueda dar una bienvenida. Entendíamos el edificio como un gran porche que te da la bienvenida y que te anuncia todo lo que hay en el interior sin ninguna barrera, de tal manera que te invita a pasar, pero te ubica perfectamente hacia dónde puedes ir, hacia el IMAX, hacia todo el museo. Hay una serie de circulaciones muy lúdicas que van transformando todo el vestíbulo, pero también hablamos de cómo hay una serie de filtros y de entradas de luces que van cambiando las atmósferas al vivirlo. Aquí es donde empieza ya el espacio privado. Una vez que se sube a esta escalinata, ya empieza el recorrido propio del museo. Habrá un pequeño filtro donde tienes que pagar la entrada y empieza lo que es el recorrido lúdico, ¿no? Por esta escalera. No vamos a escribir exactamente cómo funciona el edificio, pero sí que hay una circulación principal que es muy lúdica y que se mueve alrededor de todo ese vestíbulo que tiene toda la altura. Pero lo que nos interesa enfatizar es que en las siguientes plantas, donde ya todo es exposición y tenemos varios bolsillos de temáticas de exposición, cada temática tiene una relación con un espacio exterior, que eran los que estábamos hablando anteriormente, de tal manera que un niño no se siente que está en un nivel elevado, ¿no? Sino que está siempre en continua relación con la naturaleza, y estos espacios nos sirven porque generan varios planos de relación con respecto a la ciudad, que cuando vemos el espacio interior, esto es lo que tenemos. Hay una relación continua entre el interior del museo, lo que pasa afuera, pero también un continuo recuerdo de la ciudad de donde provienen estos niños. Hace poco salió un artículo en El País que hablaba sobre lo llamaban como la nueva tipología museística, ¿no? Esta relación donde el museo ya deja de ser un elemento totalmente cerrado, introvertido, donde poca gente tiene acceso. Creemos que para poder reactivar el entorno de Iztapalapa hay que tener otra actitud totalmente diferente y buscar otros mecanismos para que estos museos no se queden como estos entes totalmente cerrados, ¿no? ¿Y en sección fugada? Más bien, sigue. Más o menos estas son las espacialidades que queríamos conseguir, ¿no? Hay una combinación de espacios a diferentes alturas, hay una escalinata que te va guiando dentro del recorrido lúdico para distribuirte a los diferentes espacios. Hemos querido hacer unos zooms para que más o menos entendieran las diferentes calidades espaciales, la manera en que entra la luz, las conexiones que se van dando entre interior y exterior, diferentes ámbitos de áreas exteriores aporchadas, áreas exteriores donde entra la luz totalmente, la manera en que a veces generamos protecciones solares, depende de las orientaciones. Quedan 2 minutos. Sí, no está. Y bueno, esta idea también del gran vestíbulo, donde todo el mundo es bienvenido, pero donde nos interesa también pensar que, igual que en Lorca, trabajamos con el concreto de una manera en que
no solamente la textura se trabaja mucho, pero también la manera en que la luz entra en el espacio y a través del color puede bañar la atmósfera del espacio. Nos interesaría también hacer como unas pruebas de trabajo con ciertos artistas para saber encontrar nuevos mecanismos que cambien la atmósfera y que el niño se sienta mucho más cómodo en los espacios que está viviendo. Sí, no, quería solo puntualizar ahora que tenemos el zoom en la pantalla de este espacio de bienvenida, este umbral entre lo que es lo público y lo privado, que es un cambio de nivel, también se puede ser un espacio de reunión público para los adolescentes que se puedan sentar ahí como un punto de encuentro, o un lugar donde el guía del grupo de niños que viene de una escuela los puede reunir para empezar esta circulación lúdica que se veía en los planos, pero aquí ya se puede ver un poco mejor, que va como si fueras escalando esta casa del árbol, ¿no? Y estas son unas secciones un poco que hablan de lo complejo que es el edificio, pero las diferentes maneras en que se tiene de vivir. Además de todo el programa museístico, también incluye un IMAX que ocupa todo el volumen de la parte de atrás del edificio, pero también en la sección lo que nos interesa marcar mucho es que es un espacio muy abierto donde el niño siempre se encuentra muy orientado, sabe bien a dónde moverse, porque hay muchas fugas visuales en diagonal que siempre te están hablando de los contenidos que hay y de los diferentes planos en cuanto a las secuencias programáticas. Para acabar, bueno, este es el espacio del vestíbulo, pero visto desde el interior hacia la plaza. Nos interesa mucho saber cómo se va gradando el espacio, cómo hay una cantidad de filtros de vegetación que te hacen olvidar que vienes como de esta gran avenida de circulación de Iztapalapa y que la vegetación, sin tener que generar una valla o un recinto confinado, te permite sentir que estás como protegido, ¿no? La tectónica del edificio también se vuelve la representatividad y la fachada en sí. No necesitamos trabajar dobles estructuras. Hay mucho trabajo de despiece, de intentar gradar la textura como si fuera un árbol que diera las diferentes entidades en la fachada principal y en la posterior. Y en las laterales lo que nos interesa mucho es hablar de un edificio que es muy abierto, que contiene esta serie de balcones urbanos que siempre están invitando a la gente que se mueve desde el coche a pasar lo que pasa dentro. O sea, el contenido no se queda ahí, siempre está regresando a la ciudad. Bueno, ya estamos acabando. Y bueno, simplemente hablar de que hay como un análisis de materiales muy cuidadoso, que se va a trabajar con muchas geometrías y combinación, y para poder conseguir estas atmósferas. Solo para terminar, resumimos con estas 3 imágenes como representando este encuentro entre el habitante, el recorrido y el contexto de donde proviene. Y muchas gracias. Agradecemos al Papalote Museo del Niño por su colaboración en la presentación de Mara Partida y Héctor Mendoza de MXSI. ¿Qué tal?